Ana nunca había estado en un lugar como este. La finca del multimillonario se alzaba a la orilla del océano, con sus elegantes paredes de cristal reflejando la luz de la luna y su piscina infinita brillando como una joya bajo el cielo nocturno. Permaneció nerviosa al borde de la reunión, agarrando un vestido prestado demasiado apretado a la cintura, observando a sus compañeros reír y beber bajo las luces de cadena. Había venido solo porque su compañera de piso se lo había rogado. Solo una noche, Ana, por favor. Será divertido. Diversión era la última palabra que habría elegido para describir el estar entre desconocidos que se sentían seguros como una segunda piel mientras ella intentaba pasar desapercibida. Ana tenía 22 años, cursaba el último año de universidad y compaginaba dos trabajos a tiempo parcial con una carga académica muy pesada. Su vida era una serie de responsabilidades entrelazadas con una rutina rigurosa. Las fiestas no eran parte de su mundo, los retos y los juegos de beber, mucho menos. Pero esa noche algo dentro de ella se había quebrado un poco. Quizás fue el estrés, quizás fue la sensación de ver su juventud pasar desapercibida. Quizás fue la vocecita en su cabeza que le susurraba que había sido invisible durante demasiado tiempo. El reto había empezado de forma bastante inocente. Sus amigas la rodearon cerca del bar de la piscina, bromeando, riendo y dándole otro trago de algo afrutado y fuerte en la mano. Ana, tú nunca haces nada salvaje. Vamos, solo una vez. Había intentado quitárselos de encima, pero el círculo se cerró más, los retos se intensificaron y antes de que se diera cuenta ya había dicho nadar desnuda. Solo una vuelta a la piscina. Demuestra que puedes hacer algo espontáneo por una vez. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el agua brillando como plata fundida. Sabía que debía decir que no, sabía que debía irse, pero se le erizó la piel bajo sus miradas expectantes y una extraña mezcla de miedo y desafío le inundó el pecho. Bien, una vuelta. Su voz sonaba más firme de lo que se sentía. Se alejó del grupo, desprendiéndose del vestido prestado tras un grupo de arbustos cerca del borde de la piscina. El agua estaba fría contra su piel desnuda, lo que le provocó una conmoción nerviosa, pero se obligó a avanzar, impulsándose hacia las suaves olas. Nadó rápido, con el corazón acelerado, sintiéndose expuesta y extrañamente libre bajo la luz de la luna. El mundo se redujo al sonido de su propia respiración, el murmullo del agua, la descarga de adrenalina. Llegó al otro extremo de la piscina, se dio la vuelta y empezó a nadar de regreso. Casi había terminado, casi terminaba. Y fue entonces cuando lo vio. Al principio creyó haber imaginado la figura de pie al borde de la piscina, la alta silueta medio oculta en la sombra, pero al acercarse se quedó sin aliento. Un hombre estaba allí, inmóvil, observándola. Sus rasgos se agudizaron a medida que ella se acercaba. Mandíbula cincelada, mirada penetrante, una leve arruga entre las cejas. No era uno más del grupo universitario, no formaba parte de las risas de los borrachos. No, este hombre irradiaba autoridad y serenidad. La mente de Ana daba vueltas. ¿Quién era él? ¿Por qué estaba allí? Y entonces una terrible comprensión la invadió como un peso. Estaba desnuda en su piscina. Llegó al borde de la piscina, aferrándose a la piedra fría, intentando desesperadamente protegerse. Pero no había dónde refugiarse, ni toalla ni escapatoria. Sus amigos no estaban a la vista. El hombre se agachó ligeramente, extendiendo una mano con una toalla seca colgada casualmente sobre su brazo. Su voz al hablar era baja, suave, casi divertida. Deberías tener cuidado con quien entra en la piscina. Las mejillas de Ana ardían mientras luchaba por encontrar las palabras. Y no quise decir eso. Perdí una apuesta. Arqueó una ceja. Sus ojos brillaron bajo las luces. Eso deduje. Su mirada la sostuvo más tiempo del que era cortés, más tiempo del que era cómodo. Y sin embargo, curiosamente, no era cruel ni burlón, solo observador, como si intentara determinar qué era ella exactamente. En ese instante de insomnio, Ana sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. La noche se llenaba de una tensión tácita. No sabía entonces que este hombre, Damian Carrington, estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber sobre el amor, sobre la confianza, sobre sí misma.
Ana permaneció despierta esa noche mirando el techo de la pequeña habitación de invitados a la que alguien la había dirigido después del incidente junto a la piscina, repasando cada segundo en su mente. Había deseado desaparecer, desvanecerse de ese mundo brillante al que no pertenecía, pero en cambio alguien del personal la alejó discretamente de la multitud, la envolvió en una suave bata y le dijo que podía descansar allí. Debería haberse ido, lo sabía, pero por alguna razón sus piernas no le habían respondido. Y ahora, en la oscuridad, no podía dejar de pensar en el hombre de mirada penetrante y presencia aún más penetrante. Damien Carrington, multimillonario inversor tecnológico conocido por convertir empresas en quiebra en oro de la noche a la mañana, conocido por mantenerse alejado de los medios, conocido por su corazón frío y su mente brillante. Ana solo conocía su nombre porque estaba en la invitación que su compañera de piso había agitado triunfalmente hacía una semana, el boleto dorado a la fiesta de la temporada. Nunca esperó encontrarlo, y mucho menos quedarse empapada y temblando bajo su mirada. Volvió a temblar, solo de recordar la intensidad. El mundo de Ana no se parecía en nada a esto. Había crecido en un pequeño pueblo de Pensilvania, hija de una madre soltera que trabajaba en 2 empleos para poder llevar comida a la mesa. Su adolescencia fue una confusión de turnos a tiempo parcial, grupos de estudio y noches tranquilas soñando con un futuro donde por fin pudiera respirar. Llegó a la universidad gracias a becas y agallas, especializándose en literatura inglesa con la vaga esperanza de convertirse en profesora o quizás escritora si tenía la valentía suficiente. Pero la valentía no era su fuerte. Conocía sus límites. Ella siempre había sido la callada, la cuidadosa, la invisible. Pensaba en su vida comparada con la de él. El nombre de Damien era sinónimo de lujo, de poder, de una especie de frialdad magnética que atraía a la gente aunque la alejara. Tenía 35 años y ya era una leyenda en el mundo empresarial. Se rumoreaba que vivía solo por decisión propia, que ninguna mujer había durado mucho tiempo a su lado. Demasiado exigente, demasiado centrado, demasiado cerrado. Y, sin embargo, algo en la forma en que la había mirado junto a la piscina no encajaba con las historias. Había curiosidad, sí, pero también algo más suave, algo que lo desconcertaba incluso a él. A la mañana siguiente, cuando Ana intentó escabullirse sin que nadie la viera, fue interceptada por un miembro del personal, quien amablemente le informó que el señor Carrington había solicitado verla antes de irse. Se le revolvió el estómago, pero negarse no parecía una opción. Siguió a la mujer por amplios pasillos soleados hasta una terraza privada, donde Damien estaba de espaldas a ella, con una taza de café en la mano, contemplando el infinito azul del océano. «Nadas bien», dijo sin volverse. El rostro de Ana se encendió. «Y lamento lo de anoche. Nunca quise hacerlo». Él levantó una mano interrumpiéndola. «No estoy aquí para pedir disculpas». Su voz era tranquila, distante, pero cuando se giró, ella vio un leve destello detrás de sus ojos. «Quiero saber por qué estabas aquí», parpadeó. «Mi amiga recibió una invitación. Quería venir. La acompañé. Su mirada se agudizó. ¿Y por qué aceptaste el reto?» Ana dudó. Podría haber bromeado o restado importancia, pero algo en la forma en que la miraba exigía honestidad. «Supongo que quería sentirme parte de algo, solo una vez, como si no fuera la aburrida, la cuidadosa». Damien la observó en silencio. Luego asintió levemente, como si eso respondiera a una pregunta que se había estado haciendo. Su conversación fue breve, pero Ana la recordó mucho después de que se marchara de la finca. Se dijo a sí misma que solo había sido un momento extraño en una noche extraña, que nunca lo volvería a ver, que sus mundos estaban demasiado alejados para una conexión real, pero la vida tenía una forma de ignorar esa lógica. Una semana después recibió un mensaje, una invitación, cena. Solo ellos dos. Ana miró el mensaje durante horas antes de responder. Se dijo a sí misma que sentía curiosidad, que quería saber si el hombre tras la leyenda era tan frío como decían o si el destello que había vislumbrado era real. Pero en el fondo sabía que era más que eso. Se sintió atraída por él de una forma inexplicable y la aterrorizaba.
Cuando llegó al restaurante, un espacio privado y discreto que susurraba dinero y exclusividad, Damian ya estaba allí, esperándola. Se puso de pie mientras ella se acercaba, acercándole la silla. Vestía un traje negro a medida, con una expresión indescifrable, pero sus ojos se animaron ligeramente al encontrarse con los de ella. Hablaron. Al principio fue incómodo. Ana se tambaleaba al hablar. Damian la observaba con silenciosa paciencia. Pero poco a poco algo cambió. Le preguntó sobre sus estudios, sobre su familia, sobre sus sueños. La escuchó de verdad. Y cuando habló de su propia vida, sus palabras fueron cuidadosas, mesuradas, pero honestas. Ana supo que Damian había crecido en un ambiente privilegiado, pero que todo se había desmoronado cuando el matrimonio de sus padres se desmoronó y su fortuna se partió en dos. Reconstruyó su imperio no con una herencia, sino con pura fuerza de voluntad. No confiaba en nadie, no dependía de nadie. Lo admitió con una especie de aceptación distante, como si así fueran las cosas. Ana salió de la cena sintiéndose a la vez emocionada y conmocionada. Sabía que debía irse, que ese era un juego para el que no estaba preparada. Pero la siguiente vez que Damian llamó, ella respondió. Y la siguiente, y la siguiente. La vida de Ana empezó a dividirse silenciosamente en dos mundos. De día seguía siendo la estudiante diligente que compaginaba clases y trabajos, la chica que pasaba desapercibida por el campus, la que le escribía mensajes a su compañera de piso a altas horas de la noche sobre sesiones de estudio y plazos de entrega. Pero de noche se adentraba en un espacio que jamás habría imaginado. El mundo de Damian Carrington. Empezó con cenas, siempre privadas, siempre discretas. Elegía lugares que las protegían de miradas indiscretas, donde los camareros sabían su nombre pero no le hacían preguntas. Al principio, Ana estaba segura de que estas reuniones eran un interés pasajero, una curiosidad que él perdería rápidamente. Pero él seguía llamándola, la seguía invitando, y cada vez que iba se sentía más atraída, no solo por su mundo, sino por el misterio de quién era. Bajo las nítidas líneas de control, Damian era diferente a cualquier persona que Ana hubiera conocido. Hablaba poco, pero cuando lo hacía sus palabras tenían peso. Era meticuloso en sus hábitos, preciso en sus elecciones, y sin embargo, a su alrededor había momentos en que la máscara se deslizaba ligeramente, en que su mirada se suavizaba o su boca se curvaba de una manera que sugería sorpresa ante sus propias reacciones. Ana se sorprendió preguntándose quién era el hombre tras aquella perfección. ¿Por qué ella? ¿Por qué había decidido seguir viéndola? Sabía que no era como las mujeres que solían rodearlo. A veces veía sus fotos en revistas o en blogs de chismes, modelos, actrices, figuras de la alta sociedad con rostros impecables y una seguridad natural. Ana no era nada de eso. Era sencilla en comparación, estudiosa, cuidadosa, joven de una manera que resultaba dolorosamente obvia. Y, sin embargo, a Damian nunca le interesaban las comparaciones con ella. Hizo preguntas que nadie más se había hecho. ¿Qué es lo que más temes? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste realmente comprendido? Cuanto más tiempo pasaban juntos, más aumentaba la tensión. No solo la atracción que bullía bajo la superficie, aunque era innegable, sino algo más peligroso, algo más tierno. Ana sintió deseos de tocarlo, solo para romper la distancia que siempre mantenía. Notó cómo sus manos se detenían al rozar las suyas por accidente, cómo su respiración se entrecortaba casi imperceptiblemente cuando ella se acercaba demasiado. Pero él nunca cruzó la línea, ni una sola vez. Una noche, después de una larga cena, se quedaron afuera de su coche, con el conductor esperando discretamente cerca. Damian extendió la mano como si quisiera apartar un mechón suelto de la cara de Ana, pero se detuvo en seco, con los dedos cerca de su mejilla. Mejilla. Sus ojos se oscurecieron por un momento, y luego dio un paso con las manos a los costados. Buenas noches, Ana, dijo en voz baja, y la forma en que pronunció su nombre le hizo doler el pecho. Apenas pudo dormir esa noche. Su cuerpo rebosaba de vida con el recuerdo de una caricia que nunca llegó. Y entonces llegó el momento que rompió su ritmo cauteloso.
Ana había sido invitada a un evento, una gala benéfica donde Damian era uno de los anfitriones. Estuvo a punto de negarse. La idea de entrar en su deslumbrante mundo tan públicamente la llenaba de pánico, pero él mismo se lo había pedido, y algo en su voz le impedía negarse. Tomó prestado un vestido de una amiga, pasó horas retorciéndose el pelo, y aún así se sentía terriblemente desprevenida al entrar en el gran salón, donde cada superficie relucía y cada invitado resplandecía. Damian la encontró cerca de la entrada, con una expresión indescifrable, pero sus ojos brillaban con una mirada penetrante y posesiva al recorrérsela. «Estás preciosa», dijo en voz baja, y era la primera vez que ella lo oía usar esa palabra, no de pasada, ni como un cumplido cortés, sino como una verdad. La noche transcurrió entre presentaciones y conversaciones educadas. Damian no se separó de ella en ningún momento. Su presencia era un escudo contra las miradas curiosas y los susurros especulativos. Ana sintió como si estuviera atravesando un sueño peligroso y brillante que podía desvanecerse en cualquier momento. Y entonces sucedió. Al final de la noche, mientras estaban juntos en el balcón con vistas a la ciudad, Damian se volvió hacia ella y le dijo: «No debería estar haciendo esto». Su voz era baja, más áspera de lo que ella jamás la había oído. El corazón de Ana se le aceleró en el pecho. «¿Haciendo qué?», susurró. «Deseándote tanto». La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y temblorosa. Ana extendió la mano para tomar la suya, antes de que pudiera pensar, antes de que pudiera perder el valor. Damian se quedó paralizado un instante, como sobresaltado por su propio anhelo, y entonces, muy lentamente, rodeó sus dedos con los de ella. Permanecieron así, en silencio, con solo las luces de la ciudad como testigos. Ninguno habló, pero todo había cambiado. Durante las siguientes semanas, el cambio entre ellos se profundizó. Damian empezó a invitarla a sus espacios privados, no solo a los restaurantes y eventos, sino también a su casa, su oficina, su vida. Ana vio la soledad imbuida de sus rutinas, las noches largas, las comidas tranquilas, el trabajo interminable. Vio cómo su personal lo trataba con una deferencia que rozaba el miedo, la forma en que su teléfono no dejaba de vibrar, la forma en que sus hombros nunca parecían relajarse del todo. Quería aliviar sus cargas, aunque solo fuera sentándose a su lado mientras trabajaba, aportando un momento de tranquilidad a su mundo cuidadosamente controlado. Y, sin embargo, Damian se resistía a la rendición total. Hubo momentos en que Ana sintió que se alejaba, momentos en que captó el destello de viejas heridas tras sus ojos. Aprendió sobre su pasado a fragmentos, un padre que medía el amor y los logros, una madre que se alejó mucho antes de irse. Una serie de traiciones le habían enseñado que la confianza era una debilidad. Ana lo sentía por él, incluso mientras luchaba con sus propias inseguridades. ¿Cuándo? ¿Y si solo era una distracción pasajera? ¿Y si no era suficiente para captar su atención? El punto de inflexión llegó inesperadamente una tarde lluviosa, cuando Ana apareció en su oficina sin avisar. Le había traído la cena, una comida sencilla que había preparado ella misma, cansada de imaginarlo comiendo solo a medianoche. Damian levantó la vista de su escritorio, sorprendido. Entonces algo en su rostro se suavizó de una forma que ella nunca antes había visto. Se levantó, se acercó y sin decir palabra la abrazó. Ana se quedó paralizada. La respiración se le quedó atrapada en el pecho, pero Damian la abrazó con firmeza, aunque temblorosa, como si temiera que desapareciera si la soltaba. «Ya no quiero estar solo», susurró contra su cabello. Ana se aferró a él, no porque supiera todas las respuestas, no porque supiera a dónde la llevaría esto, sino porque en ese momento creyó que podrían encontrar las respuestas juntos. Ana no podía dejar de revivir la sensación de sus brazos rodeándola, la confesión silenciosa que le había susurrado, como si las palabras hubieran estado encerradas durante años. Sabía que ese momento había cambiado algo entre ellos, pero también sabía que Damian no era un hombre que se dejara vencer fácilmente. En los días siguientes pasaron más tiempo juntos, pero siempre dentro de los límites de seguridad que él mantenía con esmero.
Compartían comidas, largas conversaciones, trasnochadas, sentados juntos, pero sin cruzar jamás esa línea invisible, sin atreverse a nombrar lo que estaban construyendo. Aún así, Ana sintió un cambio en su interior, un tierno deseo de más, mezclado con el miedo de que, si se esforzaba demasiado, podría romper la frágil confianza que tejían entre ellos. Entonces llegó la noche que lo destapó todo. Damian invitó a Ana a su propiedad privada para el fin de semana, un lugar donde, según él, poca gente había estado. Llegó nerviosa, sin saber qué esperar, y le impactó el contraste entre su mundo público y este espacio. La finca era hermosa, pero no fría ni imponente. Estaba llena de pequeños detalles, libros, mantas desgastadas, iluminación tenue, toques de un hombre que vivía en soledad, pero no sin añoranza. Pasaron el día paseando por los jardines, cocinando juntos y riendo con más ganas que nunca. Ana vio detalles de Damian que el mundo nunca había visto. Su ingenio agudo, su generosidad discreta, su forma de relajarse cuando nadie lo veía. Esa noche, sentados junto a la chimenea, Ana apoyó la cabeza en su hombro y, por primera vez, él dejó que sus dedos se deslizaran por su cabello, un roce ligero pero reverente. Me hace recordar cosas que creía haber enterrado, dijo en voz baja. Ana alzó la vista hacia él, buscando en su rostro el dolor que percibía bajo sus palabras. ¿Qué cosas? Preguntó. Damian dudó, luego exhaló lentamente. No siempre fui así, murmuró. Solía creer en la confianza, en el amor, en las promesas, y luego aprendí lo que pasa cuando dejas que la gente se acerque demasiado. Ana escuchó, con el corazón roto, mientras él le contaba la traición que lo había moldeado, el socio que había sido como un hermano, el que le robó no solo dinero, sino también fe. Ella percibió el dolor en su voz, las heridas que rara vez mostraba. Sin pensarlo, extendió la mano y le tomó el rostro con delicadeza. No estoy aquí para hacerte daño, Damian, susurró. Lo sé, dijo en voz baja, cerrando los ojos un momento. Eso es lo que me asusta. Durante un largo rato permanecieron sentados en silencio sin necesidad de llenar el espacio con palabras. Y sin embargo, a medida que se acercaban, Ana percibía el peso que aún cargaba Damian, la carga de su pasado, la armadura que también portaba. Se preguntó si alguna vez la dejaría caer. La prueba llegó antes de lo esperado. Una tarde, mientras estaban en la finca, recibieron una llamada que devolvió a Damian al caos de su mundo empresarial. Una crisis, una amenaza legal, una traición que se desarrollaba en tiempo real. Ana observó cómo el hombre que había llegado a conocer se convertía de nuevo en el despiadado director ejecutivo, aquel que había rechazado todo lo humano para sobrevivir. Se marchó abruptamente, ordenando a su personal que la cuidara y prometiendo que regresaría. Pero a medida que las horas se convertían en días y los días en semanas, Ana sentía cómo la incertidumbre se apoderaba de ella. Cuando Damián finalmente llamó, percibió el cansancio en su voz, pero también la distancia. Lo siento, dijo. Tengo que arreglar esto. Ella, Ana, lo comprendió, de verdad, pero el dolor en su pecho se hacía más intenso con cada momento que pasaba. Intentó esperar, intentó ser paciente, pero finalmente la duda se apoderó de él. Le envió un mensaje, simple y directo. ¿Acaso estamos fingiendo que esto importa? Pasaron horas antes de que él respondiera. Encuéntrame, dijo. Solo eso, nada más. El corazón de Ana latía con fuerza al llegar a su oficina esa noche. El edificio estaba en silencio, las luces de la ciudad se reflejaban en las ventanas. Entró y encontró a Damian de pie, solo junto a la ventana, con la postura tensa y los ojos ensombrecidos. Cuando se giró hacia ella vio algo desprevenido en su rostro. He construido mi vida en torno al control, dijo en voz baja, en torno a no necesitar a nadie. Eres lo primero que me ha hecho querer romper eso. Ana se acercó con un nudo en la garganta. ¿Por qué me alejas? Damian la miró y durante un largo rato no dijo nada. Entonces, en voz muy baja, murmuró, porque si me permito necesitarte y te vas, me destruirás. La confesión rompió algo en ambos. Ana lo abrazó temblando y esta vez, cuando él la atrajo hacia sí, no fue cuidadoso ni se contuvo. Era desesperado, crudo, doloroso.
Se abrazaron como dos personas perdidas en la oscuridad durante demasiado tiempo. No me voy a ninguna parte, susurró Ana con fiereza. Podrías, dijo Damian con voz áspera. La gente siempre lo hace, yo no, prometió ella, apretando su frente contra la de él. Estoy aquí. Esa noche permanecieron juntos hasta bien entrada la madrugada, compartiendo verdades que ninguno se había atrevido a decir. Ana le contó sus propios miedos, sus inseguridades, la profunda sensación de inutilidad que había arrastrado durante tanto tiempo. Damian la escuchaba con las manos firmemente aferradas a las de ella como si los uniera. No fingían tener respuestas, no prometían un amor perfecto ni días fáciles, pero prometieron algo más, algo aún más valioso. Prometieron intentarlo. El fin de semana que siguió fue diferente a todo lo que Ana había vivido. Damian insistió en que regresara a la finca con él, no como una invitada, ni como una forastera, sino como alguien que pertenecía. Empacó una pequeña maleta, insegura de estar lista, pero incapaz de resistirse. Al llegar el ambiente había cambiado. El personal la recibió con cariño, como si ya supieran su nombre. La casa se sentía más animada, y Damian esperaba junto a la puerta con expresión suave pero decidida. Te quiero aquí, dijo simplemente. Esa noche algo cambió para siempre. La cena transcurrió en silencio, solo ellos dos sentados junto a la chimenea, con el parpadeo de las velas y música suave de fondo. Ana observó atentamente a Damian, notando cómo sus hombros se relajaban cuando estaba con ella, cómo la dureza de su voz se suavizaba al hablarle. Se rieron mientras se derramaba una copa de vino. Sus manos se rozaron al alcanzar el mismo plato y cuando sus miradas se cruzaron por encima de la mesa, el aire se llenó de verdades no dichas. Después se trasladaron a la sala, sentados juntos en el sofá. Damian se giró hacia ella con la mirada intensa, mientras sus dedos le rozaban un mechón suelto de cabello tras la oreja. Ana contuvo la respiración al acariciarle la mandíbula con un toque ligero pero reverente. Hace mucho tiempo que quiero hacer esto, murmuró. El corazón de Ana latía con fuerza mientras se inclinaba hacia su tacto, extendiendo su mano para cubrirla de él. Permanecieron así un largo instante, suspendidos en un delicado equilibrio de anhelo y contención. Cuando finalmente la besó fue lento y cuidadoso, como si memorizara cada detalle del momento. Sus labios eran cálidos, sus manos suaves al enmarcar su rostro. Ana se fundió en el beso, sintiendo que el mundo se reducía a solo ellos dos. Damian se apartó un poco, apoyando la frente contra la de ella con la respiración entrecortada. ¿Estás segura?, preguntó con un susurro. Ana sonrió, temblorosa pero segura. Nunca has estado más segura de nada. Se movieron juntos, con cautela, con cuidado, como si estuvieran en terreno sagrado. Damian la alzó en brazos y la llevó arriba, a su habitación. No había prisa ni urgencia, solo el tranquilo y tierno desenvolvimiento de dos corazones que aprendían a confiar. Ana se maravilló de su dulzura, de su atención, como si cada caricia fuera un voto, cada beso una promesa. Por primera vez se sintió realmente vista, no solo deseada, no solo admirada, sino apreciada. Más tarde, abrazados, Ana se recostó contra el pecho de Damian, escuchando el ritmo constante de sus latidos. Él le pasó los dedos por el pelo, dándole suaves besos en la frente. Nunca pensé que encontraría esto, admitió en voz baja. Yo tampoco, susurró Ana. Se durmieron así, envueltos en calor, silencio y algo que se sentía peligrosamente cercano al amor. A la mañana siguiente, Damian la sorprendió preparándole el desayuno, sencillo pero considerado. Comieron juntos, riéndose de sus torpes intentos de cocinar, y Ana sintió una sensación de normalidad que nunca imaginó posible con alguien como él. Por primera vez se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podrían construir algo real. Pero la vida tiene una forma de poner a prueba los comienzos frágiles. Esa tarde, mientras Ana dibujaba en la soleada sala de estar, escuchó a Damian al teléfono, con la voz baja y tensa. No pudo entender todas las palabras, pero captó lo suficiente para comprender que algo andaba mal, muy mal.
Cuando Damian se unió a ella, su expresión era tensa, controlada, pero ella vio un destello de preocupación en sus ojos. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. Le contó todo. La crisis de la empresa, las amenazas financieras, las traiciones que se desarrollaban tras bambalinas, sobre cómo sus enemigos lo rondaban y cómo quienes lo rodeaban cuestionaban su juicio, incluyendo su conexión con ella. Ana sintió que la sangre se le iba de la cara. Creen que soy una carga, susurró. Damian le tomó las manos y las apretó con fuerza. No lo eres, dijo con fiereza, pero intentarán hacerte sentir así. Por primera vez, Ana comprendió todo el peso del mundo de Damian. El escrutinio constante, las afiladas garras del poder, la soledad que conllevaba estar en la cima. Comprendió que amarlo significaba entrar en esa tormenta, en una vida donde cada decisión tenía un precio. Ella tembló al mirarlo. ¿Qué hacemos? Damian tensó la mandíbula. Estamos juntos, dijo simplemente. Si estás dispuesto. Ana escrutó su rostro, sintiendo el dolor del miedo y el amor retorcerse en su pecho. Tengo miedo, admitió. Yo también, dijo. Pero no quiero soltarte, yo tampoco, susurró Ana. Esa noche enfrentaron la tormenta codo con codo. Damián se mantuvo firme en su compromiso, negándose a dejar que las voces externas los separaran. Ana encontró su propia fuerza silenciosa, negándose a ocultarse o disculparse por su amor. Se apoyaron el uno en el otro, abrazándose con fuerza incluso mientras la presión aumentaba. No fue fácil. Hubo momentos en que Ana quiso huir, en que Damián casi se refugió en viejos patrones de aislamiento, pero cada vez se apoyaban mutuamente, cada vez elegían luchar por lo que tenían, y cuando la crisis finalmente empezó a calmarse, cuando los rumores se desvanecieron y los incendios se extinguieron poco a poco, seguían de pie, tomados de la mano, mirándose a los ojos con una profundidad que solo se logra al sobrevivir juntos. Los días posteriores a la tormenta deberían haber sido tranquilos, pero para Ana estaban llenos de un dolor inexplicable. Amaba a Damian, ahora lo sabía, pero amarlo trajo consigo un peso inesperado. Las miradas de la gente a su alrededor, los susurros, la constante sensación de que no pertenecía a su mundo, la carcomía. Damián intentó tranquilizarla, la llevaba a las reuniones, la presentaba con orgullo, la besaba en la frente en público como un voto silencioso, pero Ana no podía callar la voz en su cabeza que susurraba: solo eres la chica que perdió una apuesta y terminó en su mundo por accidente. Una noche, sentados juntos en el balcón con vistas a la ciudad, Ana por fin expresó lo que había estado cargando. No sé si soy lo suficientemente fuerte para estar aquí, confesó con voz temblorosa. No sé si puedo seguir sintiendo que te estoy frenando. Damian se giró bruscamente, con una mirada feroz y herida. No me estás frenando, Ana. Eres lo único que me mantiene en pie. Negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. Pero solo soy yo. Mereces a alguien que sepa manejar esto, a alguien que no se sienta abrumado por todo esto. Damian le tomó la cara con suavidad, rozando sus lágrimas con los pulgares. ¿Crees que me enamoré de ti porque sabes cómo desenvolverte en mi mundo? Preguntó con suavidad. Me enamoré de ti porque me recuerdas lo que es real, porque cuando te miro recuerdo que no soy solo un título, una empresa o una cuenta bancaria. Soy un hombre, y eres la única persona que lo ve. Ana dejó que las palabras se le calaran en el pecho, calentando los rincones fríos, pero aún así la presión no desapareció. El verdadero giro no vino de los medios ni de su negocio, sino de algo que ninguno de los dos previó. Una mañana, la hermana menor de Ana llamó presa del pánico. Su madre, que había estado luchando en silencio con problemas de salud en casa, había empeorado. Sin dudarlo, Ana empacó su maleta. Tengo que irme a casa, le dijo a Damian con voz firme, pero con el corazón roto. Él la abrazó con fuerza. Iré contigo. Pero Ana negó con la cabeza. No, dijo en voz baja. Esto es algo que tengo que hacer solo. Damian la miró fijamente, con un destello de pánico en su rostro. Vas a volver, ¿verdad? Ana le dedicó una sonrisa triste. Quiero, Damian, pero necesito recordar quién soy sin todo esto. Por favor, déjame ir. Por favor, confía en mí. A regañadientes, Damian la dejó irse.
Las semanas separados fueron más difíciles de lo que esperaban. Ana regresó a su antiguo mundo, cuidando de su madre, apoyando a su hermana, arraigándose en las cosas sencillas que había dejado atrás. Y aunque una parte de ella extrañaba a Damian, sabía que necesitaba este tiempo para reencontrarse. Necesitaba demostrarse a sí misma que no era solo la niña atrapada en un cuento de hadas. Ella seguía siendo Ana, resistente, decidida, completa. Mientras tanto, Damian se dedicó por completo al trabajo, pero nada llenó el vacío que Ana había dejado atrás. Su ático se sentía más frío, sus días más largos, sus victorias vacías. Se encontró buscando su teléfono, mirando fotos de ella, repasando los bordes de su letra en una nota que una vez le había dejado. Quería llamarla, exigirle que volviera, pero recordaba sus palabras. Por favor, confía en mí. Y así esperó. Los días se convirtieron en semanas y él seguía esperando. Entonces una tarde, justo cuando el sol se ponía sobre la ciudad, Damian tomó una decisión. Salió de su oficina, se subió a su coche y condujo, no a su apartamento ni a casa de su familia, sino a la pequeña galería de arte local que Ana le había mencionado una vez, aquella donde había soñado con exponer sus bocetos. Él permaneció en silencio en un rincón mientras la observaba desde el otro lado de la sala, con el cabello recogido y las manos moviéndose con gracia mientras explicaba su trabajo a un pequeño grupo de personas. Se veía radiante, viva, completamente ella misma. A Damian se le encogió el corazón al terminar el evento. Ana se giró y se quedó paralizada al verlo. Damián, suspiró ella con los ojos abiertos. Él dio un paso adelante, con la voz áspera. No vine aquí para detenerte, vine aquí para decirte que te amo. Exactamente así. No como parte de mi mundo, sino como tú misma. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas. No sabía si esperarías, susurró. No sabía si te merecía. Damian acortó la distancia entre ellos, sus manos enmarcando su rostro. Nunca fuiste tú quien tuvo que demostrar nada, Ana. Fui yo. Tenía que demostrar que podía amar, sin control, sin condiciones, sin miedo. Mientras permanecían allí, en el espacio tranquilo entre el pasado y el futuro, Ana se dio cuenta de que lo que habían sobrevivido no eran los medios, ni los chismes, ni las presiones del negocio. Eran ellos mismos, sus propios miedos, sus propias dudas, sus propias historias, y al enfrentarlos encontraron algo inquebrantable. Damian se inclinó presionando su frente contra la de ella. Ven a casa conmigo, Ana. No porque necesite protegerte, no porque necesites encajar en mi mundo, sino porque no quiero imaginar mi mundo sin ti. Ana sonrió, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Nunca me fui del todo, Damian. Solo necesitaba recordar que pertenecía a este lugar. Entonces la besó, completely herself. Damian's heart twisted sharply in his chest when the event ended. Anna turned and froze when she saw him. Damien, she breathed, her eyes wide. He stepped forward, his voice raw. I didn't come here to pull you back. I came here to tell you I love you, exactly like this, not as part of my world, but as yourself. Anna's eyes filled with tears. I didn't know if you'd wait, she whispered. I didn't know if I deserved you to. Damien closed the distance between them, his hands framing her face. You were never the one who had to prove anything, Anna. It was me. I had to prove I could love, without control, without conditions, without fear. As they stood there in the quiet space between past and future, Anna realized that what they had survived wasn't the media or the gossip or the business pressures. It was themselves, their own fears, their own doubts, their own histories. And in facing those things, they had found something unshakable. Damien leaned down, pressing his forehead to hers. Come home with me, Anna, not because I need to protect you, not because you need to fit into my world, but because I don't want to imagine my world without you. Anna smiled, tears slipping down her cheeks. I was never really gone, Damien. I just needed to remember that I belonged. He kissed her then, not as a billionaire claiming his prize, not as a man trying to fix his loneliness, but as someone who had finally learned what it meant to love fully, honestly, without apology. The weeks after Anna returned to Damien's side unfolded like a quiet symphony.
There were no dramatic headlines, no flashy announcements, no sweeping declarations to the world. Instead, there were simple mornings where Anna woke up tangled in Damien's arms, sunlight streaming through the window as they lay in the hush of early day. There were soft conversations over coffee where they spoke about hopes, fears, and plans, not just for the next quarter or the next gallery show, but for the life they wanted to build together. Damien still ran his empire, but Anna saw the subtle changes. He no longer stayed in the office until midnight every night. He no longer checked his phone at dinner. He no longer wore the constant armor of a man trying to outpace his loneliness. And Anna, once so unsure of her place, now stood steady beside him. No, not as a shadow or an ornament or a distraction, but as a partner. She sold her first full collection of sketches, and Damien was there in the front row, clapping the loudest. She spoke on a local radio show about reclaiming confidence after years of self-doubt, and Damien sent her flowers with a note that simply read, "You've always been enough." On the 6-month anniversary of the night everything began, Damien took Anna back to the place where their story had first twisted into existence, the private pool, the one where she had lost that bet, the one where Adair had thrown them into a world neither of them had been prepared for. Standing by the water, Anna laughed softly, shaking her head. "I can't believe this all started because of something so ridiculous." Damien smiled, sliding his arms around her waist. "It didn't start because of the bet, Anna. It started because you were brave enough to jump. Brave enough to risk something, brave enough to let me see you." Anna turned in his arm, looking up at him, her heart swelling with a quiet, steady love that had nothing to do with accidents or dares or the glittering world they had fought their way through. "You were the one who saw me, Damien. You were the one who made me believe I could belong." He kissed her then, slow and sure, as if they had all the time in the world, as if they were finally exactly where they were always meant to be. In the end, the story they carried wasn't about a naked swim or a billionaire's gaze, or even the whirlwind that had followed it.